La rutina de mis días transcurría entre las paredes de nuestra casa en Sevilla, un espacio que alguna vez había sentido como un hogar. Mi esposo, Javier, era un hombre amable, pero la chispa que una vez nos unió se había desvanecido con el tiempo. Las conversaciones se limitaban a lo necesario y los momentos de complicidad se habían convertido en un eco lejano. La vida familiar se centraba en su hijo, Pablo, un joven de 22 años que había regresado a casa tras finalizar sus estudios. Cada mañana me despertaba con el sonido del café goteando y el aroma del pan tostado. Javier siempre estaba listo para salir al trabajo, mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar. Era una vida tranquila, casi monótona, donde cada día se parecía al anterior. Sin embargo, había algo en la presencia de Pablo que comenzaba a inquietarme. Su risa resonaba en la casa como una melodía desconocida y su energía juvenil contrastaba con mi propia rutina. El Festival de Abril se acercaba rápidamente y Sevilla comenzaba a vestirse de gala. Las calles se llenaban de color y música, los trajes flamencos y las casetas estaban por todas partes. Recorría los preparativos con una mezcla de nostalgia y anhelo. Recordaba cómo solíamos disfrutar juntos de esta festividad como familia, pero este año sentía que algo faltaba. Una tarde, mientras organizábamos algunas cosas para el festival, me sorprendí observando a Pablo más de lo habitual. Estaba en la cocina, ayudándome a preparar tapas para la celebración. Su risa era contagiosa y su entusiasmo iluminaba el ambiente. En ese momento sentí una conexión inesperada, no era solo cariño familiar, sino algo más profundo que no sabía cómo definir. Javier entró en la cocina justo cuando Pablo me hacía reír con una anécdota sobre sus amigos. La mirada de mi esposo era distante, él no veía lo que yo estaba sintiendo. Se limitó a preguntar si todo estaba listo para el festival antes de marcharse nuevamente a su estudio. Esa desconexión me pesó en el corazón. Los días pasaron rápidamente y llegó el momento del festival. La ciudad vibraba con música flamenca y risas por doquier. Nos dirigimos hacia las casetas con la esperanza de disfrutar juntos como solíamos hacerlo. Sin embargo, mientras Javier charlaba con algunos amigos en una mesa cercana, yo no podía evitar robar miradas a Pablo cuando no creía que él estuviera prestando atención. Bailamos en la pista bajo las luces brillantes, sentí como la multitud nos envolvía mientras disfrutábamos del momento. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron brevemente y algo cambió entre nosotros, una chispa silenciosa que ni siquiera entendía del todo. Al regresar a casa esa noche, Javier anunció un viaje inesperado por trabajo durante 2 semanas. La noticia me dejó perpleja, ¿qué haría yo sin él? Mi mente comenzó a divagar mientras pensaba en Pablo y lo que podría suceder durante su ausencia. La idea de tenerlo cerca sin la supervisión constante de Javier despertó algo dentro de mí que creía dormido desde hacía años. Había sido madre antes pero nunca madrastra, mi relación con Pablo siempre había sido cordial pero distante. La noche anterior a su partida fue inquietante, me desperté varias veces pensando en lo que podía suceder durante esas semanas sin Javier en casa. La idea de estar sola con Pablo llenó mi mente de posibilidades prohibidas. No sabía qué esperar ni cómo manejar esta nueva realidad que comenzaba a formarse ante mis ojos. ¿Qué pasaría cuando él regresara? ¿Seríamos capaces de contener lo que empezaba a brotar entre nosotros? Las preguntas giraban sin parar mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del festival aún resonando en mi corazón. La incertidumbre me envolvía como una sombra alargada, sabía que esos días serían cruciales para definir nuestra relación y mis propios deseos ocultos. ¿Podría enfrentarme a esta atracción o simplemente dejarla pasar? Mientras tanto, el eco del festival seguía sonando en mi mente como un recordatorio constante del deseo latente entre nosotros. Cuando finalmente llegó el día siguiente y Javier salió por la puerta rumbo al trabajo, sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estaba sola con Pablo por primera vez sin ninguna distracción externa. Mientras él se preparaba para salir también, nuestras miradas se cruzaron nuevamente durante un instante prolongado, fue suficiente para encender esa chispa prohibida otra vez. El silencio entre nosotros se volvió palpable, ambos sabíamos que las reglas habían cambiado aunque todavía no habíamos hablado sobre ello. Me quedé allí inmóvil mientras escuchaba el sonido del motor del coche alejarse por la calle empedrada,
ahora éramos solo nosotros dos en esta casa cargada de secretos posibles y emociones reprimidas. El tiempo parecía detenerse mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora, una vida tranquila marcada por la rutina y ahora este nuevo capítulo lleno de incertidumbres e impulsos inexplorados. ¿Qué pasaría entre nosotros durante estas semanas? La respuesta permanecía oculta tras las puertas cerradas de nuestra casa familiar donde las paredes guardaban historias tanto felices como sombrías. Con cada latido sentí como esa atracción crecía dentro mío como una planta ansiosa por florecer bajo el sol cálido sevillano, ya no había vuelta atrás. Las semanas pasaron con una lentitud inquietante. Cada día el ambiente en nuestra casa se tornaba más tenso, como si las paredes mismas estuvieran al tanto del secreto que intentábamos ocultar. La rutina de mi matrimonio seguía su curso, pero la falta de conexión con mi esposo se hacía más evidente. Él estaba absorto en su trabajo mientras yo me perdía en pensamientos que no podía compartir. El clima en Sevilla comenzaba a cambiar, el aire cálido traía consigo el aroma a azahar y la promesa de fiestas. Una tarde decidimos asistir a un festival local. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y aunque no tenía ganas de ir, sabía que era una tradición familiar. Mi hijastro y yo intercambiamos miradas cómplices mientras nos preparábamos. En ese instante sentí un cosquilleo inusual recorriendo mi cuerpo. Mientras paseábamos entre las casetas decoradas con farolillos y música flamenca resonando en el aire, la atracción crecía como un fuego incontrolable. Las risas y los gritos de alegría que nos rodeaban parecían desvanecerse cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar alcanzar un vaso de rebujito. Fue un roce simple, pero provocó una chispa que encendió algo en mí. ¿Quieres bailar?, me preguntó él con una sonrisa traviesa. No pude resistirme, acepté sin pensarlo 2 veces. Nos movimos al ritmo de la música, perdiéndonos entre la multitud. En ese momento, las preocupaciones desaparecieron y solo existíamos nosotros dos. El baile se volvió más cercano, nuestros cuerpos casi tocándose mientras girábamos bajo las luces brillantes. La conexión era palpable, cada giro parecía acercarnos más a una línea que nunca debimos cruzar. Cuando la canción terminó, me di cuenta de que estábamos demasiado cerca. Miré sus ojos y vi reflejado el mismo deseo que sentía yo. Esto no está bien, murmuré para mí misma, aunque mis palabras parecían perderse entre los sonidos del festival. ¿Por qué no?, respondió él con tono desafiante. Nadie tiene que saberlo. En ese instante decisivo, algo cambió entre nosotros, nos besamos. Fue un beso fugaz pero intenso que dejó una marca indeleble en mi memoria. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció por completo mientras nuestras bocas se encontraban por primera vez. La confusión se mezcló con la emoción, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. Al separarnos rápidamente sentí el peso del momento caer sobre mí como una losa. Miré hacia los lados para asegurarme de que nadie había visto nuestra transgresión, pero todo parecía continuar normalmente a nuestro alrededor. Debemos tener cuidado, le advertí mientras trataba de recomponerme. Lo sé, dijo él con una expresión seria en su rostro joven. Pero también sé lo que siento. La feria continuó su curso, las luces danzaban y las risas llenaban el aire como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado irrevocablemente. A partir de ese instante cada mirada compartida entre nosotros adquirió un nuevo significado. Durante los días siguientes, cada encuentro se volvió un juego peligroso, miradas furtivas durante las comidas familiares o comentarios cargados de insinuaciones cuando estábamos solos en casa. La tensión crecía, era como caminar sobre un hilo delgado entre lo correcto y lo prohibido. Un fin de semana decidimos salir juntos a comprar cosas para el hogar. Mi esposo estaba ocupado trabajando en un proyecto importante y no sospechaba nada extraño. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas de Sevilla, me di cuenta de lo fácil que era perderse en esos momentos sencillos con él, elegir flores frescas para decorar la casa o discutir qué tipo de vino comprar para la cena. La complicidad crecía con cada risa compartida y cada gesto amable, sin embargo, también lo hacía el temor a ser descubiertos. Las normas sociales pesaban sobre mí como una sombra constante, ¿qué dirían los demás si supieran? Pero al mismo tiempo,
había algo liberador en esa atracción prohibida que me empujaba hacia adelante. Una tarde decidimos descansar en un parque tranquilo después de hacer nuestras compras. Nos sentamos bajo un árbol frondoso donde podíamos observar cómo pasaban otros familiares disfrutando del día soleado sin saber lo que sucedía entre nosotros. ¿Te imaginas si esto saliera a la luz?, pregunté medio en broma pero sintiendo el peso detrás de mis palabras. Él sonrió levemente antes de responder: no quiero pensar en eso ahora. Su tono era serio, entendía perfectamente las implicaciones pero estaba atrapado tanto como yo. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron nuevamente sobre la manta extendida sobre el césped fresco del parque. Esta vez no fue accidental, fue intencional y lleno de significado. La atracción nos arrastraba hacia un abismo del cual no sabíamos si podríamos salir ilesos. Los días siguieron pasando y cada vez se hacía más difícil mantener esa fachada normal ante mi esposo y el resto del mundo. Mientras tanto, nuestra relación secreta florecía como una planta prohibida oculta tras muros altos e impenetrables. En casa había momentos donde nuestros caminos se cruzaban inesperadamente, al preparar la cena o al ver televisión juntos después del trabajo. Esos instantes estaban cargados de tensión contenida y promesas silenciosas que solo nosotros entendíamos. El miedo comenzaba a infiltrarse lentamente en mi mente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué sucedería si esta atracción fuera descubierta? Sin embargo, había algo dentro mío que anhelaba seguir adelante pese a los riesgos involucrados. Una noche decidimos ver una película juntos después de cenar. Mi esposo estaba fuera por trabajo otra vez, así que estábamos solos en casa nuevamente. La atmósfera era diferente esa noche, quizás por todo lo vivido últimamente o tal vez porque ambos éramos conscientes del peligro latente entre nosotros. Mientras reíamos ante alguna escena cómica en pantalla, nuestras manos volvieron a buscarse naturalmente hasta encontrarse nuevamente sobre el sofá donde estábamos sentados juntos. El roce fue suave pero electrizante al mismo tiempo, sentí como todo mi ser respondía ante su contacto involuntario. Esto es complicado, susurré casi sin darme cuenta mientras observaba sus ojos fijos en mí con intensidad creciente. No tengo miedo, respondió él sin apartar su mirada ni por un segundo. Esa noche marcó otro punto sin retorno. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas brillantes desde nuestra ventana abierta mientras escuchábamos el murmullo lejano de Sevilla dormida afuera. Las luces de la feria de abril iluminaban la noche, creando un ambiente festivo que contrastaba con la inquietud que se había instalado entre nosotros. Me encontraba en medio de la multitud, rodeada de risas y música, pero mi mente estaba lejos de las tradiciones y celebraciones. El aroma a flores y el sonido de las guitarras apenas lograban distraerme del latido acelerado de mi corazón. Él estaba a mi lado, su presencia era como un imán que atraía cada uno de mis pensamientos. La tensión entre nosotros se palpaba en el aire, mientras buscábamos un rincón apartado donde nadie pudiera vernos. La gente bailaba y reía, ajena a lo que sucedía entre nosotros. Era un juego peligroso, pero la adrenalina me hacía sentir viva. ¿Dónde vamos?, preguntó él con una sonrisa traviesa, sus ojos brillando bajo las luces multicolores. Solo un momento, respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. No sabía cómo justificar lo que estaba a punto de suceder, todo lo que podía pensar era en la necesidad de estar cerca de él. Nos alejamos del bullicio hacia una zona más tranquila del recinto ferial. Allí las risas se convertían en ecos lejanos y el mundo parecía desvanecerse. El sonido del flamenco resonaba en la distancia mientras nos encontrábamos rodeados por sombras danzantes. En ese instante nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, como si ambos temiésemos romper el hechizo que nos envolvía. Pero pronto el roce se transformó en algo más profundo, la conexión era innegable y poderosa. La multitud quedó atrás y solo existíamos nosotros dos bajo el manto estrellado. Las luces titilantes reflejaban nuestra situación, hermosa pero prohibida. Cada beso parecía llevar consigo un peso que no podíamos ignorar. Esto no puede seguir así, murmuré entre los besos, aunque una parte de mí deseaba que ese momento nunca terminara. Lo sé, respondió él con seriedad, apartándose ligeramente para mirarme a los ojos. Pero no puedo dejarte ir.
El tiempo se detuvo mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en esa burbuja ajena al mundo exterior. A medida que pasaban los minutos, el miedo a ser descubiertos crecía como una sombra oscura sobre nosotros. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué consecuencias tendría nuestra locura? Decidimos regresar al bullicio antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Caminamos juntos hacia la multitud, intentando actuar con normalidad mientras nuestros corazones seguían latiendo desbocados. La fiesta continuó su curso mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos, la vida familiar y esta nueva realidad llena de emociones intensas y prohibidas. Mi esposo bailaba con amigos, ajeno a lo que realmente sucedía bajo su nariz. La imagen perfecta de una familia feliz contrastaba brutalmente con lo que realmente estaba sintiendo. A medida que avanzaba la noche, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y la música parecía resonar más fuerte en mis oídos. Cada risa a mi alrededor me recordaba lo lejos que estábamos del camino correcto, sin embargo, cada vez que miraba a mi hijastro sentía esa chispa innegable. ¿Quieres escapar un rato?, sugirió él cuando encontramos un pequeño rincón apartado nuevamente. No sé si es buena idea, respondí con incertidumbre, aunque mi cuerpo ya anhelaba ese momento compartido. No puede pasar nada malo si estamos juntos, insistió él con una sonrisa encantadora. Al final cedí ante su insistencia, necesitábamos esos momentos robados para recordar por qué todo esto valía la pena a pesar del riesgo inminente. Nos dirigimos hacia un parque cercano donde los árboles ofrecían refugio contra las miradas curiosas del mundo exterior. Allí nos sentamos sobre un banco solitario, las luces distantes del festival eran solo un eco lejano mientras nos sumergíamos en nuestra burbuja privada nuevamente. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté en voz baja, consciente del peligro al que nos exponíamos. ¿Y qué? Solo somos dos personas disfrutando del momento, dijo él encogiéndose de hombros como si el riesgo no importara tanto como lo hacía para mí. Me reí nerviosamente ante su despreocupación. Era cierto hasta cierto punto, éramos solo dos almas buscando conexión en medio del caos familiar. Pero había algo más profundo en juego aquí, algo que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras hablábamos sobre trivialidades y sueños perdidos, las palabras comenzaron a fluir con naturalidad entre nosotros, cada risa compartida fortalecía nuestro vínculo secreto e inquebrantable ante cualquier adversidad externa. De repente escuché risas cercanas. Unas voces familiares rompieron nuestro pequeño refugio temporal. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que podrían ser conocidos míos o incluso amigos de mi esposo. Debemos irnos, dije rápidamente mientras me levantaba del banco, buscando mantener la calma aunque por dentro todo se agolpaba en una tormenta de ansiedad. Él asintió con preocupación y juntos nos deslizamos entre los árboles hacia el camino principal donde las luces brillaban intensamente nuevamente. Sin embargo, esa sensación de libertad momentánea había dejado su huella imborrable en mí, sabía que no podría olvidar aquel instante ni las emociones desenfrenadas que habíamos compartido bajo el manto estrellado. Regresamos al festival tratando de actuar como si nada hubiera pasado, sonrisas forzadas ocultaban nuestras verdaderas intenciones mientras nos perdíamos entre los rostros alegres y despreocupados alrededor nuestro. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban fugazmente, sentía como esa tensión aumentaba sin remedio alguno. Conforme avanzaba la noche y el ambiente festivo continuaba su curso imperturbable ante nuestro secreto creciente, comprendí algo. Este juego ya no solo trataba sobre mí o sobre él, había algo más grande involucrado ahora. Nuestra propia felicidad enfrentándose directamente contra las expectativas sociales impuestas por nuestra familia y entorno social. El aire vibrante parecía cargado con promesas ocultas mientras caminábamos juntos hacia lo desconocido. ¿Hasta dónde llegaríamos antes de caer? Las luces de la feria iluminaban el cielo nocturno, pero en mi interior había una tormenta. La risa y la música parecían burlarse de nuestra situación, mientras caminábamos por los senderos adornados con farolillos. Había un aire de complicidad entre nosotros, un secreto que nos unía más allá de las palabras. La tensión era palpable, como si cada mirada compartida pudiera encender una chispa. El momento en que nuestros labios se encontraron aún resonaba en mi mente. Era un instante robado, una traición a lo que se esperaba de mí. A pesar de la culpa que me asediaba,
había algo liberador en compartir ese secreto. Sin embargo, la realidad regresó con fuerza cuando un amigo de mi hijastro nos vio. Sus ojos se abrieron como platos y su expresión cambió, sabía que había presenciado algo prohibido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él visiblemente nervioso. Su voz temblorosa me hizo recordar el riesgo que corríamos. No podemos dejar que esto se filtre, respondí con firmeza. La idea de ser descubiertos era aterradora, las repercusiones podrían ser devastadoras tanto para él como para mí. Decidimos alejarnos del bullicio de la feria y buscar un lugar más apartado. En el parque cercano, donde las sombras eran más densas y la música se desvanecía en la distancia, encontramos refugio. Allí, bajo el manto del silencio, compartimos nuestras inseguridades y deseos ocultos. Pasamos la noche juntos, murmuré al final de nuestra conversación, sin poder contenerme ante lo inevitable que parecía nuestra conexión. Había algo en su mirada que me decía que él también lo sentía así, una mezcla de deseo y miedo a lo desconocido. La noche avanzó mientras las estrellas brillaban por encima de nosotros, ajenas a nuestro dilema. Hablamos sobre sueños y anhelos perdidos en el tiempo, él mencionó su deseo de explorar el mundo más allá de Sevilla, pero no podía evitar pensar en cómo eso cambiaría todo entre nosotros. A la mañana siguiente la luz del sol entró por la ventana como un recordatorio cruel del mundo exterior. La rutina diaria me esperaba con su carga habitual, preparar el desayuno para mi esposo y asumir mis responsabilidades familiares. Pero había algo diferente en mí, una chispa encendida por lo prohibido. Mientras servía café en la mesa, noté una sombra cruzar el rostro de mi esposo al leer el periódico. ¿Vas a ir a esa feria otra vez esta semana?, preguntó sin levantar la vista. No lo sé, respondí evasivamente. La verdad era que no quería arriesgarme a cruzar caminos con ese amigo del hijastro nuevamente ni a enfrentar miradas inquisitivas. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. Las flores azahar florecían por doquier y los aromas me transportaban a momentos felices del pasado. Pero ahora todo estaba teñido por esta nueva realidad, cada rincón parecía recordarme lo que estaba en juego. Al regresar a casa, encontré a mi hijastro esperándome en el jardín trasero. Su expresión era seria, sabía que tenía algo importante que decirme. Necesito hablar contigo, dijo casi sin aliento. ¿De qué se trata?, pregunté mientras trataba de mantener la calma ante su evidente ansiedad. He estado pensando sobre nuestra situación, comenzó él, evitando mirarme directamente a los ojos. No puedo seguir así. El corazón me dio un vuelco al escuchar sus palabras, ¿acaso estaba dispuesto a renunciar a lo que habíamos comenzado? La idea me llenó de pánico. ¿Qué quieres decir?, inquirí con voz temblorosa. Me han ofrecido un trabajo fuera del país, confesó finalmente. Es una gran oportunidad, pero no sé qué hacer. El peso de sus palabras me aplastó como una losa, ¿realmente estaba dispuesto a dejar todo atrás? Mi mente giraba entre deseos egoístas y pensamientos racionales sobre lo correcto e incorrecto. No puedes irte así, le dije con firmeza, aunque sabía que no tenía derecho a dictar su vida. Todo está cambiando demasiado rápido. Él se acercó un paso más hacia mí, podía ver su lucha interna reflejada en sus ojos oscuros. No quiero dejarte, pero tampoco puedo quedarme aquí atrapado. La confusión reinaba entre nosotros mientras buscábamos respuestas en medio del caos emocional que nos rodeaba. El tiempo apremiaba y cada segundo contaba para tomar decisiones cruciales sobre nuestro futuro. La noche llegó nuevamente y con ella una sensación inquietante se apoderó de mí, el miedo al descubrimiento seguía acechando desde las sombras como un lobo hambriento esperando su oportunidad para atacar. ¿Qué pasaría si alguien más veía nuestra conexión? Las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para nosotros sino también para nuestras familias involucradas. En medio del silencio cómplice entre ambos, tomé una decisión audaz: debemos ser honestos sobre lo que sentimos. Las palabras salieron antes de poder detenerlas, era hora de enfrentar nuestra realidad juntos o arriesgarnos a perderlo todo por no atrevernos a hablar. La mirada intensa que intercambiamos contenía tanto temor como esperanza, estábamos atrapados entre dos mundos,
uno donde nuestras emociones podían florecer libremente y otro donde las normas sociales dictaban cómo debíamos vivir nuestras vidas. Así fue como nos encontramos nuevamente frente al abismo. ¿Seguiríamos adelante con esta relación clandestina o renunciaríamos al deseo por miedo? La respuesta parecía estar tan cerca como inalcanzable al mismo tiempo. Mientras tanto, las luces brillantes de Sevilla seguían parpadeando en la distancia como si fueran testigos silenciosos de nuestro dilema personal. El aire de Sevilla se tornaba más pesado a medida que los días pasaban. La incertidumbre se instalaba en mi pecho como un visitante no deseado. Mientras mi esposo se sumía en su rutina diaria, yo luchaba con la creciente tensión entre lo que deseaba y lo que debía evitar. La idea de perder a mi hijastro era un pensamiento que me aterrorizaba, pero la posibilidad de ser descubierta por mi esposo era aún más aterradora. Las calles estaban adornadas con flores en plena primavera, y el aroma a azahar me envolvía mientras caminaba. La feria de abril se acercaba, y con ella, la promesa de risas y celebraciones. Sin embargo, esta vez no sentía la alegría habitual, solo una inquietud persistente que me acompañaba. En una tarde soleada, decidí encontrarme con él en un parque tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Su expresión mostraba una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó al verme acercar. No había respuesta fácil. El futuro parecía incierto. A veces pienso que sería más fácil si todo esto no existiera, respondí con voz baja. Las palabras salieron como un susurro cargado de significado. El peso del secreto nos oprimía, y cada encuentro se volvía más complicado. Pero no puedo evitarlo, dijo él, mirando hacia el suelo. Lo que siento por ti es real. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. A pesar del temor a las consecuencias, había una parte de mí que anhelaba esa conexión. Sin embargo, la realidad nos golpeó cuando su teléfono sonó inesperadamente. Era su madre biológica, quien le ofrecía una oportunidad laboral fuera de Sevilla. La noticia lo dejó atónito. Sus sueños estaban al alcance de su mano, pero también significaban dejar atrás todo lo que habíamos compartido hasta ahora. ¿Y si te vas?, pregunté con el corazón encogido. La idea de perderlo era insoportable. No sé si podría soportarlo. Es solo un trabajo, intentó restarle importancia, pero su mirada decía lo contrario. Había una lucha interna en él, sabía que esta decisión cambiaría todo entre nosotros. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que nos veíamos, la tensión aumentaba y las palabras se volvían escasas. Mi esposo comenzó a sospechar algo. Los pequeños detalles empezaron a acumularse, mi falta de atención en casa y mis constantes ausencias para salir a comprar. Su mirada inquisitiva me hacía sentir culpable. Una noche, mientras cenábamos juntos, me lanzó una pregunta directa: ¿hay algo que debas contarme? El silencio se hizo pesado entre nosotros, cada bocado sabía amargo y frío. No hay nada, respondí rápidamente sin poder sostener su mirada. En ese momento comprendí que estaba jugando con fuego y el riesgo aumentaba día tras día. La feria llegó al fin, las luces brillantes iluminaban las calles mientras la música llenaba el aire festivo. Intentamos disfrutarla como familia, pero mis pensamientos estaban lejos del bullicio alegre a nuestro alrededor. En medio del caos festivo, nuestros ojos se encontraron por un instante, era suficiente para recordar todo lo que había entre nosotros. Aquella noche decidimos vernos en uno de los bares locales después del evento familiar. El lugar estaba lleno de risas y charlas animadas, sin embargo para nosotros era un refugio donde podíamos ser solo nosotros dos por unos momentos más. ¿Qué harás si decides aceptar el trabajo?, pregunté mientras tomábamos algo en una esquina apartada del bar. No puedo dejarte, respondió con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Pero tampoco puedo rechazar esta oportunidad. Las palabras flotaban entre nosotros como sombras amenazantes. El tiempo seguía avanzando implacable y cada día parecía traer nuevas complicaciones a nuestra vida secreta. Un amigo suyo había comenzado a sospechar también, su mirada inquisitiva durante las últimas semanas me hizo sentir vulnerable al punto del desasosiego.
Creo que alguien nos ha visto, le confesé temerosa durante uno de nuestros encuentros furtivos en el parque trasero de la casa familiar donde solíamos refugiarnos para hablar sin preocupaciones. No puede ser, dijo él tratando de tranquilizarme aunque su rostro reflejaba preocupación genuina. Pero sabía muy bien que los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. La presión aumentó cuando decidí enfrentar mis propios sentimientos hacia mi esposo antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro futuro juntos o separados. Era necesario ser honesta aunque eso significara abrir viejas heridas o perderlo todo. Una noche después de cenar juntos nuevamente, un intento vano por mantener las apariencias, me armé de valor para hablarle sobre mis dudas e inquietudes respecto a nuestra relación matrimonial vacía. Siento que estamos perdiendo algo valioso entre nosotros. Él frunció el ceño ante mis palabras como si estuviera procesando cada sílaba cuidadosamente antes de responder. ¿A qué te refieres exactamente? Nos hemos distanciado tanto, creo que hemos dejado escapar nuestra conexión. Las palabras salieron sin filtro ni adornos, necesitaba ser franca aunque eso significara romper corazones en el proceso. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos incompatibles e irreconciliables, mi deber como esposa y mis deseos prohibidos hacia mi hijastro, y decidí dar un paso decisivo hacia adelante antes que fuera demasiado tarde para cualquiera de nosotros. Mientras tanto, él enfrentaría su propia batalla interna sobre aceptar esa oferta laboral o quedarse aquí conmigo arriesgando nuestra relación secreta aún más al hacerlo público ante todos aquellos quienes podrían juzgarnos sin piedad alguna por nuestras elecciones egoístas e inmorales. Al final del día solo quedaría una pregunta flotando entre nosotros: ¿podríamos seguir adelante sin destruirnos mutuamente? El aire en la casa se sentía diferente, cargado de una tensión que no podía ignorar. La noticia de mi embarazo era un peso que llevaba en el pecho, un secreto que me quemaba por dentro. Miraba a mi hijastro, a ese joven lleno de sueños y ambiciones, y sabía que su futuro estaba en juego. La oferta de trabajo era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero la idea de perderlo me llenaba de angustia. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina con una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero temblorosa. Me giré para mirarlo, el cuchillo aún en mis manos. «Sí, lo sé», respondí con un susurro. La incertidumbre nos rodeaba como una sombra. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en los míos. «No puedo quedarme aquí y arruinar tu vida», continuó. Su preocupación era palpable, cada palabra resonaba en mí como un eco lejano de mis propias dudas. «¿Y si tomamos un tiempo? Tal vez te vayas y yo puedo resolver esto», propuse, aunque sabía que eso significaría separarnos. Él se quedó en silencio contemplando la idea. Era una solución lógica pero desgarradora. Las noches se hicieron más largas mientras pensábamos en las posibles decisiones. En cada esquina de la casa había recuerdos de momentos compartidos, las risas durante las cenas familiares, las miradas furtivas en las reuniones sociales. Todo parecía tan sencillo antes de que nuestras vidas se complicaran. El Festival de Abril se acercaba y con él, la promesa de alegría y celebración. Pero para mí, ese año sería diferente. Las luces brillantes y los colores vibrantes solo acentuaban mi tristeza interna. La gente bailaba y reía a mi alrededor mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos, el deseo por él y el deber hacia mi esposo. Una tarde decidí visitarlo al parque donde solíamos encontrarnos a escondidas. El lugar estaba tranquilo, solo el canto de los pájaros interrumpía el silencio entre nosotros. «No sé cómo enfrentar esto», confesé mientras miraba al suelo. «¿Y si nos vamos juntos?», sugirió con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. «Podríamos empezar de nuevo». Esa idea me asustó, dejarlo todo atrás parecía un sueño imposible pero tentador. «No puedo dejar mi vida así», respondí con firmeza aunque mi corazón latía descontrolado ante esa posibilidad. «Hay cosas que no podemos cambiar». La realidad nos golpeó como una ola fría, nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones difíciles. La noche antes del festival decidí hablar con mi esposo sobre lo que estaba pasando dentro de mí. Sabía que debía ser honesta, aunque temía su reacción.
En la mesa del comedor, él levantó la vista al escucharme hablar sobre mis sentimientos confusos y mis miedos sobre el futuro. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con incredulidad en su voz. Sentí como su mirada se endurecía mientras le contaba sobre el embarazo y mis dudas sobre nuestra relación. Lo siento, murmuré al ver su decepción reflejada en su rostro cansado. No quise herirte. A medida que pasaban los días, cada vez más me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido por mi hijastro y el compromiso hacia mi esposo. Cada decisión parecía llevar consigo un peso emocional insoportable. La feria comenzó con música alegre y colores vivos, sin embargo, para mí era solo un recordatorio del caos interno que vivía. Caminar entre los stands llenos de gente me hizo sentir aún más aislada. Todos parecían disfrutar del momento mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. En medio del bullicio encontré a mi hijastro esperando junto a un puesto de flores. Sus ojos brillaban bajo las luces festivas, pero había una tristeza palpable en su expresión. Nos acercamos lentamente uno al otro como si fuéramos dos imanes opuestos destinados a atraer lo prohibido. ¿Cómo estás?, pregunté sin saber qué más decirle ante la realidad inminente que enfrentábamos. No sé qué hacer, admitió él con sinceridad. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí porque también eran mías. Debemos tomar una decisión, dije finalmente tras un largo silencio cargado de emociones contradictorias. ¿Y si simplemente escapamos? Un lugar donde nadie nos conozca, sugirió nuevamente esa idea impulsiva que cada vez sonaba más atractiva pero también más peligrosa. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Nos veíamos a escondidas bajo excusas frágiles mientras nuestras vidas continuaban como si nada hubiera cambiado para los demás. Sin embargo, cada encuentro hacía crecer nuestra conexión pero también nuestra culpa. En medio del festival decidimos robarnos unos momentos juntos bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano. Era nuestro pequeño refugio lejos del juicio ajeno y las expectativas familiares pesadas sobre nuestros hombros. Esa noche fue diferente. Nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles atraídos por fuerzas desconocidas e incontrolables. Sin embargo, al regresar a casa después del festival encontré a mi esposo esperándome con una mirada seria e inquisitiva. Algo dentro me decía que ya no podía ocultar más secretos ni seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias graves para todos nosotros. La presión aumentaba cada día. Sabía que debía decidir pronto porque los caminos estaban bifurcándose ante mí. Seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar la realidad dolorosa y arriesgada que había estado evitando hasta ahora. La incertidumbre se convirtió en angustia cuando comprendí que cualquier elección podría cambiar nuestras vidas para siempre. La tensión en la casa era palpable. Las miradas de mi esposo se volvían más inquisitivas cada día, y el silencio entre nosotros se hacía más pesado. La llegada de la madre biológica de mi hijastro había desatado un torbellino de emociones que me arrastraba hacia una tormenta que nunca imaginé. Ella apareció en Sevilla, con una sonrisa que ocultaba un mundo de rencores y promesas incumplidas. La primera vez que la vi, no pude evitar sentir un escalofrío. Era como si el pasado hubiera regresado para reclamar lo que creía perdido. Mi hijastro, al enterarse de su llegada, se mostró visiblemente afectado. El reencuentro fue emotivo, lleno de palabras dulces y abrazos que parecían sellar viejas heridas. Mientras los observaba desde la distancia, una mezcla de celos y ansiedad me invadió. ¿Cómo te sientes al verla?, le pregunté una tarde mientras estábamos sentados en el parque, tratando de encontrar un momento a solas. La brisa suave movía las hojas de los árboles, pero su respuesta fue fría como el acero. No sé qué pensar, dijo con sinceridad. No esperaba esto. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. No solo estaba lidiando con la aparición inesperada de su madre, sino también con las decisiones que había tomado en los últimos meses. La presión por mantener nuestra relación en secreto se intensificaba con cada interacción entre ellos. Los días pasaron y la madre comenzó a involucrarse más en nuestras vidas. Se presentaba en casa con frecuencia, trayendo recuerdos del pasado que amenazaban con deshacer lo poco que habíamos construido juntos. Cada vez que entraba por la puerta, sentía como el aire se volvía más denso y mis pensamientos se dispersaban.
Una noche, después de una cena familiar tensa donde ella hizo comentarios sobre lo bien que había estado cuidando a su hijo, decidí que era momento de confrontar mis sentimientos. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que todo estallara. Debemos ser honestos, le dije mientras nos escapábamos a nuestro lugar favorito cerca del río Guadalquivir. La luna brillaba intensamente sobre el agua oscura, creando un ambiente casi mágico. ¿Sobre qué?, preguntó él, nervioso. Sobre nosotros, respondí sin rodeos. Esto no puede seguir así. Su mirada se tornó seria, entendía lo que estaba en juego. Lo sé, admitió finalmente. Pero no puedo dejar a mi madre fuera de esto. El conflicto interno era evidente en su rostro, sabía que debía elegir entre mí y su madre biológica. La presión aumentaba cada día y yo sentía como nuestro vínculo peligraba ante esta nueva realidad. Una tarde después del trabajo decidí visitar un bar local donde solíamos ir antes de todo esto. Las risas y la música llenaban el espacio, era un contraste abrumador con mi estado emocional actual. Mientras tomaba una copa sola, noté a un grupo de amigos del hijastro riendo y hablando animadamente sobre sus planes futuros. ¿Vas a seguir adelante con tu trabajo?, preguntó uno de ellos alzando la voz sobre el bullicio. Él respondió afirmativamente, eso significaba alejarse aún más de mí si decidía aceptar esa oferta laboral fuera de Sevilla. La idea me llenó de angustia, ¿podría soportar perderlo? Al salir del bar esa noche, decidí darme un paseo por las calles empedradas del centro histórico. Las luces titilantes reflejaban mis pensamientos caóticos mientras caminaba sin rumbo fijo. Llamé a mi esposo para decirle que llegaría tarde a casa, necesitaba tiempo para pensar en lo ocurrido y sus posibles repercusiones. Sin embargo, cuando llegué a casa encontré todo diferente, mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión grave. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco, sabía que algo no iba bien. ¿Te has dado cuenta del cambio en nuestro hogar? No es solo tu hijastro quien está afectado por esto, hay algo más, continuó él mientras sus ojos buscaban los míos como si intentara descifrar mis secretos ocultos. En ese momento comprendí la magnitud del problema, no solo estaba luchando contra mis propios deseos prohibidos, sino también contra las consecuencias inevitables que estas decisiones traían consigo para todos los involucrados. Tu relación con él parece diferente, añadió lentamente como si cada palabra le costara salir. La verdad me apretó el pecho, no podía mentirle más tiempo ni ocultarle lo evidente. Pero confesarlo significaría abrir una caja llena de dolor y resentimientos antiguos. Mientras intentaba articular una respuesta coherente, sonó el timbre de la puerta abruptamente interrumpiendo nuestra conversación tensa. Mi corazón se detuvo momentáneamente al pensar quién podría ser a esas horas. Mi hijastro abrió la puerta para revelar a su madre detrás de él, su rostro mostraba determinación mientras cruzaba el umbral como si hubiera venido a reclamar su lugar en nuestras vidas nuevamente. No puedo quedarme callada más tiempo, dijo ella sin preámbulos al vernos juntos en esa situación tan incómoda. Es hora de hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Los ojos atónitos tanto del esposo como del hijastro se encontraron mientras yo quedé paralizada por la revelación inminente ante todos ellos. ¿Cómo podría enfrentar esta nueva realidad? El escándalo familiar amenazaba con romperlo todo. Sentí como las paredes comenzaban a cerrarse alrededor mío mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias devastadoras de mis elecciones pasadas. La tensión en la sala era palpable. Miradas incrédulas se cruzaban, y el silencio se volvió ensordecedor. Mi esposo, con su expresión de sorpresa, parecía incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El hijastro, por su parte, no podía ocultar la confusión en su rostro. La madre biológica había irrumpido como un torbellino, trayendo consigo un torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Qué significa esto?, preguntó mi esposo, su voz temblando entre la incredulidad y la ira. No sabía cómo responder. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa. La verdad era más complicada de lo que cualquiera pudiera imaginar. Había intentado construir una vida en este hogar, pero las sombras de mis actos me perseguían.
Solo vine a ver cómo estaban, dijo ella con una frialdad calculada. No sabía que había tanto drama aquí. La ironía de su comentario me hizo sentir aún más expuesta. Todo lo que había hecho para proteger a mi hijastro y a mí misma estaba ahora al borde del colapso. El escándalo familiar no solo amenazaba con romper nuestra unidad, sino que también exponía las grietas en nuestro matrimonio. «¿Por qué no me dijiste nada?», insistió mi esposo, sus ojos fijos en mí. No era así, intenté decir, pero las palabras fallaron en salir como deseaba. La verdad era que había estado atrapada entre el deseo y el deber. Mis sentimientos por el hijastro habían crecido en secreto, pero nunca imaginé que esto podría suceder. El ambiente se tornó pesado mientras la madre biológica continuaba hablando, tratando de justificar su presencia. Su tono era despectivo y lleno de reproches hacia mí, cada palabra era un recordatorio del lugar que ocupaba en esta familia. «Siempre has sido una intrusa», dijo ella con desdén. «Nunca encajarás». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. No podía dejar que eso me afectara, pero lo hacía, cada insulto desgarraba un poco más mi ya frágil autoestima. El hijastro permanecía en silencio, observando la escena con una mezcla de preocupación y culpa. Sabía que todo esto era consecuencia de nuestras decisiones compartidas, habíamos cruzado líneas que nunca debimos traspasar. «Esto no es solo sobre nosotros», le dije finalmente al hijastro, intentando mantenerme firme ante la tormenta emocional que nos rodeaba. «Es sobre nuestra familia». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. Pero también vi en sus ojos un destello de deseo reprimido, algo que habíamos estado evitando durante semanas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él con voz baja. La pregunta flotó entre nosotros como una nube ominosa. No había respuesta fácil ni solución rápida para esta situación caótica. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, sin embargo, sabía que seguir adelante significaría enfrentar las consecuencias. La madre biológica comenzó a alejarse mientras murmullos llenaban el aire, los murmullos se intensificaban entre los familiares presentes, quienes habían sido testigos del conflicto inesperado y explosivo. «Esto no ha terminado», advirtió ella antes de salir por la puerta principal, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y tensión. Mi esposo se volvió hacia mí con una mirada dura y decidida. «Necesitamos hablar». Las palabras resonaron como un campanazo en mi mente, sabía que esto marcaría el inicio de una nueva etapa llena de desafíos e interrogantes sin respuesta. Mientras nos sentábamos a la mesa del comedor, un lugar donde antes reinaba la armonía, sentí como el ambiente se tornaba hostil e incómodo. Cada detalle del lugar parecía cargar con el peso del secreto compartido entre el hijastro y yo, las sillas donde habíamos reído juntos se convertían en tronos del juicio, los platos servidos eran testigos silenciosos de nuestra traición mutua. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó mi esposo nuevamente, esta vez con una mezcla palpable de dolor y decepción. «No fue algo planeado», respondí sin poder evitar sentirme acorralada por sus acusaciones implícitas. «Las cosas sucedieron». Él interrumpió, «No puedes justificarlo así». Su voz temblaba por la rabia contenida mientras buscaba entender cómo habíamos llegado a este punto tan crítico. Una parte de mí quería gritarle sobre mis propias luchas internas, sobre cómo había tratado desesperadamente de encontrar conexión emocional en medio del vacío existente entre nosotros dos. Sin embargo, otra parte sabía que nada cambiaría si comenzábamos a buscar culpables entre nosotros mismos. A medida que pasaban los minutos y las explicaciones fluían sin rumbo claro, sentí como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina, cada segundo perdido era un recordatorio doloroso del abismo al cual nos acercábamos irremediablemente. Finalmente él exhaló profundamente, «Necesito espacio para pensar». Sus palabras fueron como un balde frío derramado sobre mis esperanzas ya marchitas, sabía que necesitábamos ese espacio para reflexionar sobre nuestras decisiones, pero también comprendía lo peligroso que podía ser ese tiempo lejos uno del otro. El hijastro salió entonces al jardín trasero buscando aire fresco, su figura solitaria contrastaba con el bullicio familiar dentro de casa, una imagen desgarradora que reflejaba nuestro caos interno compartido. Decidí seguirlo fuera, necesitábamos hablar sin interrupciones ni miradas críticas alrededor nuestro.
En cuanto crucé la puerta trasera sentí como el aire fresco me envolvía momentáneamente aliviando parte del peso emocional acumulado durante horas interminables. Lo siento mucho, comencé a decirle cuando llegué a su lado. Quería ofrecerle consuelo aunque sabía bien que nuestras acciones habían complicado cualquier intento sincero por reparar lo roto. Él miró hacia abajo antes de responder, no sé qué hacer ahora. Su voz sonó quebrantada y llena de angustia, un reflejo perfecto del tumulto emocional dentro mío también. A medida que hablábamos sobre nuestras opciones futuras, la posibilidad inminente de mudarse lejos o enfrentar juntos este nuevo desafío, la incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa e impenetrable. En ese momento crucial comprendí cuánto significaba para mí tenerlo cerca, sin embargo también entendí cuán arriesgado sería seguir adelante bajo estas circunstancias tan complejas e inciertas. De repente escuchamos pasos acercándose rápidamente desde dentro. Mi esposo regresaba hacia nosotros decidido a tomar medidas drásticas ante este escándalo familiar incontrolable.